a esta, la séptima sesión del curso de análisis de datos de la vigilancia. Esperamos que el acceso a esta información les permita ir evolucionando en los procesos de análisis con los datos de la vigilancia en los diferentes niveles de la red que corresponden, tanto un municipio, un cantón, una provincia, una región, un departamento, un estado y el país puede hacer análisis de mejor calidad. Un poco hasta lo que hemos hecho en este recorrido de estas 7 sesiones, estamos hablando todavía de lo que está pasando. Gran parte de nuestra apuesta en la segunda parte del curso es llegar a ajustar el que está pasando hoy y finalmente a explorar algunas cositas muy superficiales de lo que puede estar pasando. Como les mencionábamos en la introducción de este curso, en las primeras sesiones, el objetivo de este curso es de alguna manera abrir la ventana para que usted pueda reconocer otros métodos, empiece a aplicarlos, entender que la inteligencia epidemiológica no es un hecho de que uno convencionalmente siempre utilice el mismo método para analizar, sino que necesita más herramientas, casi como lo hace en el ejercicio clínico un médico o lo puede hacer una enfermera, enfermero. Y adicionalmente poder ponerles retos para que puedan innovar en los análisis, que puedan introducir nuevos elementos. Muy posiblemente en un segundo momento, durante el segundo semestre de este año, estaremos lanzando una propuesta para formar en R para desarrollar muchos de estos elementos. Solo que decidimos no hacer este curso desde R porque todavía el nivel de permeable de R es todavía muy limitado. Las escuelas de salud pública hasta ahora están introduciendo o en los últimos años han venido siendo contenidos alrededor del tema, pero todavía no con cursos estructurados que respondan a preguntas muy específicas. El esfuerzo de algunas universidades por hablar del modelamiento más que las otras etapas, obviamente es muy loable. Entonces, un saludo muy especial hoy a todas las personas que nos acompañan y vamos a hablar, hoy vamos a hacer la segunda sesión de gráficos de control. Entonces, veíamos en la sesión pasada lo que es el concepto de un gráfico de control que viene de los procesos de calidad. A partir de unidades de producción, se estima que esas unidades de producción pueden tener un porcentaje de error. Ese porcentaje de error puede darse por lotes o puede darse por días. Entonces, a medida que va pasando los días, uno tiene un margen de error, que es lo que ustedes ven en la línea azul. Hay momentos en los cuales el margen de error es mayor y hay momentos en que es menor. La pregunta que se hacía en la industria es si me debo preocupar por esos márgenes de error. Entonces, para ello estableció unos umbrales que ellos llaman límites de control. Esos umbrales me determinan qué tanto me debo preocupar o no, si los errores que estoy viendo están todavía dentro del umbral, es decir, dentro de los límites de control o están por fuera de él. Es decir, que lo que estamos observando en este caso, ahí en ese punto fuera de control, es el mismo concepto que hemos visto de la aberración. Entonces, entendamos que este gráfico es un gráfico que proviene de los diseños de calidad, de todos los estudios de calidad, que luego fueron asumidos dentro de las herramientas de la ingeniería industrial. Entonces, ¿de dónde vienen los esperados? Porque finalmente el gran reto que tenemos en el tiempo, y ahí tengo que hacer una detención porque de pronto no lo he explicado muy bien, este método puede ser útil para aquellos fenómenos en los cuales no tenemos un histórico de casos. Puede haber ocurrido al inicio de COVID o incluso hoy todavía para COVID, como nos ocurre con Zika o chikungunya, que no ha tenido unos ciclos que se estén repitiendo en el tiempo, asunto en el que me detendré más adelante, o como puede haber sucedido con monkeypox, con mpox, donde muy posiblemente si yo quiero saber si estoy en un comportamiento inusual, tengo que recurrir a un método como este. Un poco como antecedente a lo que vamos a ver más adelante como canal endémico, que es el método más difundido y de alguna manera casi monotonizado, discúlpenme el verbo si no existe, lo hemos vuelto monótono porque parece que fuera la única forma de observar los fenómenos de salud, como si solamente nos interesara el tiempo. Entonces, este gráfico es muy útil para esas condiciones. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde voy a extraer la información que me permite establecer esos límites de control? ¿De dónde va a sacar el umbral? Pues lo puedo hacer con la comprensión del tiempo. Yo puedo utilizar un rango de tiempo previo. Por ejemplo, si estoy parado hoy día en la semana 5 o 6, yo podría tomar la información de las anteriores 15 semanas. Como les digo, ya con 15
empieza a funcionar bien la cosa. Sí, con 10 todavía aguanta, de hecho algunos hablan hasta de 7, pero realmente 15 puede ser un valor adecuado. Ahí puedo meterme en una discusión estadística con diferentes rangos. O un ciclo completo, entonces puedo utilizar lo que ha ocurrido durante las últimas 52 semanas. O puedo utilizar el histórico de periodos, es decir, qué es lo que ha ocurrido en el mismo periodo epidemiológico durante un tiempo, ¿sí? El promedio, o lo que ha ocurrido en términos de semanas. O sea, tengo muchas oportunidades para poderlo hacer. Pero es importante este llamado y que voy a insistir en los canales endémicos de la necesidad de entender que también puedo hacer otro tipo de análisis de gráficos de control, para este caso, más gráficos de control que me comparan unidades geográficas entre sí, que me pueden comparar entre prestadores de servicios, porque en muchos de nuestros países, en los países que nos acompañan en este curso, utilizan como punto de referencia el hospital para entender qué pasa en la dinámica de producción de la enfermedad, dada que están centralizados los servicios en esos hospitales y tienen una vocación o una cobertura regional. También por asegurador, especialmente para los países en que el aseguramiento pesa, como Chile, Colombia, Costa Rica, para poner algunos ejemplos, o por regional, de acuerdo a cómo están organizados los servicios. Entonces, ¿cómo puedo calcular los umbrales teniendo en cuenta cuál va a ser el que voy a decir? Si me preguntan por cuál me decido de esos, mi respuesta ustedes saben cuál es. Yo no voy a decidirme por uno en particular. Parte de lo que esperamos en la inteligencia epidemiológica o en el análisis de la vigilancia es que cada vez se utilicen más métodos, que yo tenga un variopinto, que con unos me sienta más cómodo y que me esté ilustrando mejor una situación, pero yo debo estar monitorizando todos. Ustedes se imaginan si en el tablero de control de un auto o de una motocicleta no apareciera el testigo de la gasolina o el testigo del aceite o el testigo del encendido. ¿Cómo podría yo saber si hay un problema en particular? Le quito uno porque pues casi nunca se enciende, entonces ¿para qué lo utilizo? Para eso es que se utilizan esos iconos de control dentro de ese tablero. Entonces, ¿cómo puedo calcular los umbrales? Puedo utilizar muchas herramientas matemáticas o estadísticas. Puedo utilizar la mediana y los percentiles, de acuerdo al número de observaciones o a los comportamientos inusuales históricos que puede haber tenido una situación. Puedo utilizar el promedio y las desviaciones estándar como una aproximación a la normalidad. Puedo utilizar la media geométrica y su desviación estándar, como ahorita lo vamos a repasar en los métodos de los canales. Puedo utilizar el intervalo de confianza de la media o puedo utilizar el intervalo de confianza de la media de las medias. Ese me voy a detener hoy porque no lo vimos en la anterior sesión. O puedo utilizar valores de referencia. Yo les contaba que durante la pandemia los CDC en algún momento dijeron, cuando la positividad está empezando a pasar del 10%, preocúpese. Cuando pasa del 15%, preocúpese más. Y cuando ya está pasando del 20%, realmente ya está llegando al pico. O lo cruzaban también con la incidencia. Entonces dice, si usted tenía una incidencia, no recuerdo exactamente el valor, creo que era 25 por 100.000, pero 10 por 100.000, preocúpese luego con 25 por 100.000 y luego como 50 por 100.000. Esos dos variables en algún momento uno las podía estratificar, construir un diagrama que cruzaba uno contra la otra y uno empezar a encontrar algunos patrones de ocurrencia, aquellos donde estaba subiendo la positividad y ya estaba subiendo la incidencia o la mortalidad, y eran cruces que permitían estratificar el riesgo y un poco contar a dónde dirigir un esfuerzo. Primero lo dirijo a aquellos que están empezando, porque los que ya están avanzando, lo que realmente debo es adecuar servicios. Entonces, este era uno de los ejemplos que les mostraba. Estos son de los gráficos que presentamos en el boletín epidemiológico semanal. Es un gráfico del control, en este caso de las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave. Entonces, el umbral, ahí están los límites de control, el superior al inferior, y estamos oscilando dentro de lo esperado. Esto se construye con el histórico del año anterior o de los años anteriores para establecer esas líneas. En este caso, utilizaron la media con su intervalo de confianza. O también podríamos haberlo hecho por unidad geográfica. Entonces, ustedes recuerdan el ejemplo al final de la sesión. Si no estuvieron al final de la sesión, los invito a revisar el sexto video que está grabado en el aula virtual del INS. Usted escribe aula virtual INS en YouTube y usted va a encontrar cómo hizo una transformación de este gráfico. Inicialmente lo calculamos así. Y hay 3 departamentos para el caso de Colombia donde este fenómeno es mucho más visible, es decir, donde tiene un comportamiento inusual, es errático.
Si yo quito esos tres, porque son valores extremos, si uno lo puede entender así desde el punto de vista estadístico, podríamos ver que aparecen otros departamentos donde también es importante tener una atención, porque quitado estos tres que están representando el gran volumen de casos, muy posiblemente voy a empezar a ver mal la realidad. Solamente una anotación, y es que este método me permite trabajar con casos o con incidencias cuando estoy hablando de eventos en el tiempo, pero cuando estoy hablando de eventos comparando unidades, es importante tenerlo en tasa, no lo puedo hacer con frecuencias absolutas, tengo que utilizar tasas, porque no puedo comparar, por ejemplo, para el caso de Colombia, Bogotá tendría la mayor casuística siempre, y no puedo hacerlo con porcentaje de casos del total, porque al final no estoy comparando nada, solamente estoy hablando de la carga de la enfermedad, no estoy hablando exactamente de un comparativo. Entonces, este comparativo es un gráfico que no solemos hacer y que tiene que ser en columnas, que lo olvidé mencionar la sesión pasada, no puede ser en líneas. O sea, yo no puedo, al contrario de este donde yo dibujo puntos, yo ahorita les explico por qué me gustan más los puntos que las líneas en lo que está ocurriendo, en lo observado. En este sí me permite utilizar líneas o puntos, como están viendo acá. En este sí no se puede usar líneas porque realmente esto no me está hablando de una continuidad. Entonces no puedo presentarlo en línea. Entonces la forma correcta es hacerlo así. A veces somos proclives a mostrar las dos cosas. Si de pronto se me ocurre, voy a agregar una sesión al final donde les voy a contar algunos complementos que me permiten hacer gráficos vistosos, entre ellos algunos gráficos que me permiten comparar incidencias y vienen con unas bolitas, por ejemplo, que me muestran el tamaño de la población, un poco para contar el efecto que tiene esa incidencia en una población más grande. Entonces voy a detenerme un momentico, discúlpenme un segundo, y me voy a ir a la tabla, a la templete. Recuerden que este templete al principio en el chat, en PQRSD, pero en PQRSD no, sino en preguntas y respuestas, que es la forma como está configurado el chat acá en la parte superior derecha de su Teams, usted puede perfectamente encontrar un enlace donde puede descargar la información. A los coordinadores de vigilancia departamentales y distritales, en el caso de Colombia, les hemos mandado también ese enlace para que lo puedan compartir, y además el programa de formación se los ha compartido a todas las personas que hacen parte de este curso. Entonces estos templates ustedes los van a encontrar ahí. Entonces yo me voy a detener solamente en una de las observaciones, porque este ya lo hicimos la sesión pasada. Lo voy a hacer ligeramente más rápido, y es que estoy parado en 2024 y yo quiero saber si tengo un comportamiento inusual en el tiempo. Entonces, lo que dice el gráfico de control es: utilice una medición de lo que ocurrió el año pasado. Entonces, uno puede decir, ¿y qué utilizo? Pues cojo todo lo que ocurrió, le saco un promedio a todo lo que ocurrió, y a partir de eso estoy estableciendo el esperado. Y luego de eso, póngale un umbral. ¿Cuál puede ser ese umbral? Ese umbral puede ser perfectamente el intervalo de confianza, puede ser las dos desviaciones estándar, o puede ser los límites inferior y superior del intervalo de confianza, asumiendo que tengo un número de observaciones importante y me podría dar de alguna manera que el comportamiento de mi variable es normal. Alguien en las preguntas me decía, ¿y no sería bueno hacer una prueba de normalidad inicialmente? Sí, considero que puede ser importante. Un poco en la evolución, recuerden que aquí lo que estoy haciendo es retos. Entonces, muy posiblemente los retos también pasan por eso: cómo ser más robusto estadísticamente, cómo adicionalmente entender que la estadística no se queda con la estadística frecuencialista habitual, sino que yo le puedo dar más valor aún a los datos utilizando estadística mucho más avanzada. Ese es el reto. Si yo arranco acá contándoles, pues no les dejo el inductivo de lo que significa hacer análisis de información. Entonces, sin entrar en más detalles, yo voy a hacerlo con la mediana, solamente por lo que no lo hemos utilizado hasta el momento, no por algún objetivo especial, solamente por el hecho pedagógico de hacer un cálculo diferente. Ahí calculé la mediana. Para los que no sabían, existe esa fórmula para calcularla, que directamente es la mediana. Y luego calculo con el percentil, no voy a utilizar percentil 50 y 75, sino que voy a utilizar unos puntos de corte más altos. Entonces voy a utilizar percentil 10 y percentil 90. Entonces escribo percentil.inc. Ustedes recuerdan que en la segunda sesión estuvimos viendo diagrama de calor y seleccionamos percentil 75, selecciono el grupo de valores, le digo punto y coma y escribo 0,10, que es el que me da el rango del valor que quiero analizar, percentil 10. Ahora copio hasta el igual, sin incluir el igual, le doy enter y me voy al límite superior y le digo igual percentil. Entonces, perdón.
Se me olvidó poner percentil 90, ¿no? Entonces, no estoy utilizando percentil 25 y percentil 75, sino que utilizo percentil 90. Entonces, ahora selecciono, perdón, antes de seleccionar, le pongo más acá, ¿sí? Un más acá, eso es para que la fórmula me funcione, es un truco tonto, pero nos sirve mucho para ahorrar tiempo. Selecciono estas tres casillas y las arrastro hacia abajo. Luego voy a ponerle observado al año 2024, porque si lo dejo 2024 me va a producir un error de gráfico. Selecciono los datos, recuerden que estamos comparando 2024, le digo insertar y selecciono el gráfico de líneas. Y con ustedes el gráfico del control. Entonces observen que lo que me está mostrando es el comportamiento histórico, el número de casos y hasta ahora, hasta la semana 4 que llevamos de observación, no se está viendo un comportamiento inusual. Ahí vendría una pregunta que empezamos a resolver desde la próxima sesión. Sí, pero es que aquí me tengo un rezago. Entonces, como tengo un rezago, ese rezago yo lo debo compensar. Es decir, posiblemente yo podría hacer una línea punteada de casos y decir, no solamente estoy tranquilo porque lo que me han notificado hasta ahora es bueno, sino que lo voy a ajustar un poquito con el histórico. Entonces, yo lo que vamos a ver son métodos muy simples en lo cual le decimos, yo veo 50 casos esta semana, pero habitualmente a mí me están reportando solo el 50. Es decir, yo no estoy viendo 50, sino estoy viendo 100 en realidad. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero quería adelantarme acá. Entonces me voy a ir al método diferente, que ya esto de alguna manera me subsana lo que usted puede revisar en el video 6, y voy a entrar ya en materia de este método. Este método es propio de la calidad. Este realmente les confieso es algo que cacharrié aprovechando que estaba preparando estas sesiones, ¿sí? Porque he tratado de prepararlas como para que pueda introducir nuevos elementos. Y este método me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque hay algunos eventos que no tienen un patrón que vamos a ver ahorita más rato, que es la estacionalidad. Entonces, como no tienen estacionalidad, no es bueno utilizar el canal endémico, sino tengo que utilizar un gráfico de control, el que estamos aprendiendo. Entonces me puse a revisar métodos estadísticos que utiliza la industria para gráficos de control y encontré uno que me gustó mucho porque me parece que su nivel de precisión es importante. Entonces, en este caso, yo estoy parado en el 2023. Lo que está en la columna verde es el 2023. Lo que aparece de 2014 a 2022 es la información histórica. Entonces, sucede que estoy asumiendo que no hay un patrón en que haya momentos del año donde ocurran más casos, entre otras porque es muy errático su comportamiento. Eso lo podría ver con fenómenos a veces como la enfermedad de Raynaud aguda en ciertas poblaciones, lo podría ver con que más que no tenga una estacionalidad ahorita que recuerde, el VIH que puede no tener estacionalidad, etcétera, etcétera, intoxicaciones que pueden no tenerlo, excepto la intoxicación suicida con intención suicida. Entonces voy a asumir que eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que me dice el método? Entonces, el método lo que primero me dice es, usted en este caso tiene un histórico. O sea, usted no pasa como con COVID o con Zika y chikungunya, que lo que está pasando es una casuística muy pequeña. Entonces, ¿qué le dice? Ah, bueno. Entonces, como usted tiene los datos, no sé si ustedes están viendo lo amarillo que tengo marcado en este momento, lo estoy agrandando un poquito para que se vea más fácilmente. Y entonces lo que dice en la J2 es que voy a calcular un promedio de lo que ha ocurrido históricamente. Recuerden que estoy parado en 2023. Alguien me podría decir, ¿por qué no utiliza mediana? Tranquilos, ahorita vamos a ver la compensación que se hace con el promedio de promedios. Y entonces yo le digo, igual, sáqueme un promedio, por favor, de los datos históricos. O sea, parecido a lo que haremos en el canal endémico. Le doy enter y me da 473 y lo arrastro. Entonces me está calculando el promedio histórico para cada uno de los periodos. Ahora lo que te pide el método es, hágame un favor, calcúleme el promedio de promedios. Entonces, ¿qué le hacemos? Le decimos promedio de esa columna donde calculamos la información. Es decir, vamos a sacarle un promedio a esta columna, a la columna J. Y usted tiene ya el promedio de promedios. Entonces, ese promedio de promedios lo vamos a necesitar para calcular los límites de control, el límite superior y el límite inferior. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el rango. Entonces, rango es igual al máximo de mi serie. Ay, perdón. Al máximo de mi serie, es decir, el máximo de los datos, menos
el mínimo. De mi serie. Entonces, yo lo que hago es calcular ese rango para cada una de las series. Luego lo que me pide es calcúleme el promedio de los rangos, es decir, lo mismo que habíamos calculado en promedio de promedios, pero para los rangos. Entonces me dice, el rango, su promedio fue 480. Ahora, ¿qué hacemos con esos dos valores? Pues esos dos valores los vamos a convertir en constantes, por eso utilizo el signo más, y eso me va a facilitar hacer doble clic en esta pestañita para poderlo arrastrar. Se me olvidó alistar el lápiz hoy. Yo lo ubico por acá. A ver si estaba cargado, pero espero que funcione. Sí, se funciona. Listo. Entonces voy a utilizar una fórmula, que es la fórmula en la cual me sentí que podía reflejar el ejercicio general de lo que vamos a hacer, y es que quiero establecer el umbral. Entonces el umbral es el promedio de promedios. Disculpe que lo note así, pero es para hacerme entender fácilmente. Más o menos un estadístico de prueba de acuerdo al número de observaciones por el promedio, pero de los rangos. Esa va a ser la fórmula. La media de las medias, que ya la tengo calculada, más o menos el estimador que voy a utilizar, el estadístico de prueba que voy a utilizar, ahorita les muestro la tabla, por el promedio de los rangos, ¿sí? Que ya tengo sus datos. Entonces me voy a ir acá para calcular el límite inferior de ese intervalo. Entonces primero utilizo promedio de promedios, ¿cierto? Entonces el promedio de promedios lo tengo acá, 5,75. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a restar, abro paréntesis, y en este caso, ¿cuántas observaciones tenía? Tengo de 2014 a 2022, hay 8 observaciones. Entonces voy a buscar el estadístico. Los que somos un poquito más veteranos, esto lo hacíamos completamente manual en las hojas finales de los libros de estadística. Entonces utilizo el estadístico A2 que aparece en esta tabla. Esta tabla les queda en el template. Entonces voy a utilizar el estadístico A2 para 8 observaciones, que sería 0,373. Un poco homologando en lo que usted ya sabe de estadísticas, podría ser como la lógica del mismo 1,96, que se utiliza cuando es una distribución normal. Entonces, para este caso, cuando son 8 observaciones, escribimos 0,373. Y eso lo vamos a multiplicar por el promedio de rangos. Eso lo cierro. El límite superior va a ser exactamente igual, disculpen, aquí le pongo igual para que sea más fácil manipular la fórmula. Ahí tengo, el límite inferior entonces sería 396. Ahora lo que voy a hacer lo mismo con el límite superior y le voy a poner el signo igual. Solo que voy a cambiar el signo menos por el signo más. Por el signo más. Y ahí ustedes tienen el rango que toleran. De ahí es solamente arrastrar la fórmula. Esta es una forma en la cual cuando yo tengo un histórico de datos puedo calcular de mejor manera el gráfico de control, ¿sí? Entonces puede ser importante para eventos como Zika, para chikungunya, para aquellos eventos que vienen en un silencio importante que no tienen casitos de vez en cuando. Entonces, este método me gusta para infección respiratoria aguda, UCI, por ejemplo, puede ser muy útil. Para la enfermedad rédica aguda, si vigilamos sus formas graves, puede ser interesante para ver dengue, ¿sí? Cuando estoy comparando lo que está ocurriendo en esta temporada con el momento epidémico anterior, que yo lo que quiero ver es si al menos hemos logrado llevarlo a un nivel de control parecido a la anterior epidemia. Puede ser útil hacerlo así. Entonces, si yo quiero, voy a ponerle aquí promedio, solamente para hacer el gráfico, ya voy a poner promedio de promedios, porque es el valor representativo, solamente para ser más fácil el gráfico. Entonces, ahora lo que hago es coger estas 4 columnas, le digo insertar y le digo líneas. Y este es el gráfico de control siguiendo un patrón de calidad, entendiendo que no solamente estoy viendo un grupo de observaciones que me anteceden, sino un grupo de observaciones históricas. Entonces, para este evento me diría que se viene comportando en el muy cercano al umbral inferior, utilizando este método. ¿Cuál es el mejor método? No hay un mejor método. Utilice la mayor cantidad de métodos
y a medida que usted va ganando, de acuerdo a la condición, el momento epidémico, el momento del año, el rezago de la información, usted puede encontrar respuesta. Nuevamente les insisto en eso. Con eso cierro la primera parte de gráficos de control y entro a la segunda parte. Discúlpenme, yo cierro aquí. Recuerden que estos templates ustedes los tienen disponibles. Les doy un respiro mientras yo me tomo un cafecito para que ustedes puedan registrar la asistencia si todavía no lo han hecho. Voy a esperar unos segunditos y arranco con la segunda parte de esta sesión. Entonces ya pasado el registro, entonces voy a entrar a los conceptos que quiero hoy. Esto ya me introduce en algunos elementos de tiempo que vamos a ver de aquí en adelante. Los eventos en el tiempo generalmente se evalúan con 4 características. La primera es la tendencia, ¿sí?, que vamos a entender con su nombre técnico, que es secularidad o el trends, que lo que me dice es el evento está subiendo, está bajando, se mantiene igual. Vamos a ver con uno de los métodos que vamos a aplicar, que se llama el join point, cómo puede suceder que el evento no puede contarse como una historia en que solamente tiene un horizonte continuo, sino que hay momentos en que hay disrupciones. El segundo comportamiento es estacional. Se espera que ciertos eventos ocurran más en determinados momentos de un periodo fijo. Con la forma en que medimos el tiempo lo medimos en términos de un año, uno podría considerar que en el término de un año hay unos momentos fijos donde hay una mayor ocurrencia. Incluso si yo quisiera llevar los datos a un tiempo fijo de un mes, al interior del mes yo podría ver que hay días en donde hay un comportamiento mayor de, como pasa, por ejemplo, en el caso de los meses, uno podría pensar que hay meses del año donde hay más nacimientos, concordes un poco para la liberación de la fecundidad en determinados momentos festivos del año. Habitualmente se piensa que agosto y septiembre es un pico de nacimientos y que noviembre y diciembre es otro pico de nacimientos. Es decir, el segundo semestre del año realmente tiene nivel de nacimientos mayor en muchos de nuestros territorios. Ese es un comportamiento estacional utilizando como una unidad fija un año. También puede ser estacional el hecho del momento en el cual la gente se accidenta más. Entonces, si yo tengo un periodo fijo de una semana, muy posiblemente se accidentan más los fines de semana. Incluso si yo utilizo como tiempo un día, puede ser que es comprensible que las últimas horas de la noche o las primeras horas de la mañana son las horas donde más se accidentan las personas. Entonces, eso se llama una variación estacional o estacionalidad. En inglés, seasonality. La variación cíclica es que el evento no se espera en un periodo regular, sino en un periodo irregular. De hecho, se conoce más como ciclicidad irregular. Y se repite cada tanto tiempo. Entonces, ustedes han escuchado, los terremotos pueden suceder cada tanto tiempo, ¿sí? Hay muchas enfermedades que se comportan cada tanto tiempo por algunos fenómenos climáticos. Es decir, el fenómeno climático es el que antecede al fenómeno de salud. Eso se llama la ciclicidad o variación cíclica. Y la cuarta es una variación errática. Hay un momento en el cual ocurren casos que no es perceptible mucho en el gráfico que están viendo en este momento. Si yo lo quisiera llevar a ejemplo, este podría ser un patrón estacional que es el que me interesa hoy especialmente. Los casos de parotiditis, estoy utilizando no un ejemplo de mis datos, sino este es un ejemplo publicado en los libros del MOPC, de los manuales para principios de control de enfermedades, en el cual se observa que hay 2 momentos importantes del año donde puede haber un aumento de los casos de parotiditis y que es un hecho frecuente año tras año. Eso me habla de un patrón estacional. Si yo lo quisiera llevar, este es un momento estacional, y este es un segundo momento estacional, donde yo esperaría que haya un recrudecimiento de los casos. Uno podría entender que eso es normal, ¿sí? Pero no es inevitable. Es decir, a medida que se van implementando acciones,
lo que debía ocurrir es que ese patrón estacional se va perdiendo. Es algo como esto, o sea, si yo tengo el mismo periodo, noten que el pico siempre va a ocurrir en agosto, ¿sí? Entonces, ese concepto de estacionalidad, disculpe, me devuelvo a toda, no lo tiene en cuenta este gráfico. Entonces, hay eventos en los cuales yo puedo asumir esa estacionalidad y al asumir esa estacionalidad, el gráfico de control debe variar. Y ese gráfico de control se debe expresar de esta manera. Es decir, hay momentos del año, hay momentos de los periodos epidemiológicos donde se espera que haya una mayor ocurrencia de casos. Entonces, si ustedes ven para este caso, en el quinto, sexto periodo epidemiológico de observación, realmente este gráfico en origen en MOPES está en años, que casi nunca lo hacemos en años, encuentra que hay un momento del año a mitad de año donde hay un aumento de casos. Ese es el patrón estacional. Si yo hubiera hecho un gráfico de control convencional, pues hubiera sido una línea y no hubiera reconocido que es tolerable que haya momentos del año donde haya ocurrido más casos. Eso nos pasa con dengue, eso nos pasa en general con todas las de transmisión respiratoria, eso incluye muchos de los eventos inmunoprevenibles. Entonces, ¿qué ocurre? A eso se le construye un umbral, los límites de control que estuvimos revisando ahorita en los gráficos de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? En el sector que se encuentra entre lo esperado, ¿sí? Y el límite superior de la observación, el límite superior del umbral, es lo que se llama habitualmente como la hiperendemia. Estoy todavía en mi estado natural, pero estoy en mi estado más superior de lo natural. Eso también se le ha dado a llamar la zona de alerta o zona de alarma. Ahora, cuando yo me encuentro entre el punto medio y el límite inferior del umbral, estamos hablando que estoy en mi situación hipoendémica, estoy por debajo de lo que habitualmente veo. Eso correspondería a lo que en la jerga de las enfermedades transmisibles se ha dado a llamar la zona de seguridad. Entonces, si ustedes se pillan, lo que ocurre entre la zona hipoendémica e hiperendémica es lo que habitualmente hablaríamos como lo usual. Cuando se sale del usual, ya aprendimos hace unas sesiones que se llama la aberración, estaríamos entrando en una zona por fuera de lo normal y es lo que llamaríamos una zona de brote o una zona de epidemia. Este curso no trata sobre datos específicos sobre la comprensión de investigación de brotes y eso tendría una discusión aparte. Entonces, al final, el brote tiene unas características diferentes de la epidemia que tiene unas connotaciones que no voy a entrar en detalle, pero al final, para este caso, entendamos que puede tener la situación de se necesita que salga a controlar. Mientras que cuando está por debajo del umbral inferior, estaríamos hablando de una zona de éxito. Sin embargo, no olviden lo que les mencioné en la sesión pasada. El primer escenario es el hecho de que yo puedo tener una mejora en el diagnóstico. Lo segundo, un sesgo de aprehensión y es que los vigilantes encuentran más. Lo tercero es que puedo tener un proceso en el mediático que ha hecho que la gente consulte más. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un incentivo porque los medios de comunicación dicen, si usted tiene fiebre, dolor de cabeza, consulte, pues eso hace que la gente vaya más a los servicios de salud, como en su momento pasó con la epidemia de síndrome de Guillain-Barré en algunos países de nuestra región. Entonces, esto creo que lo manejamos todo. A mí no me gusta mucho casarme con los nombres de las secciones, sino me gusta más entender que cuando está por fuera del canal es cuando yo me preocupo. Si llevo una semana me empiezo a preocupar y disparo el control, pero si llevo 2 semanas me asusto más y si ya estoy en 3, pues lo que digo es cómo hago para mitigar el daño. Al final es para lo que me sirve. Entonces, estos vienen los elementos para construir el canal endémico. Creo que la mayoría de ustedes están familiarizados. Tengo una estructura de datos que generalmente está organizada de esta manera, en la cual yo tengo los datos organizados por año, en este caso por periodo epidemiológico, pero también podría ser por semana. Y entonces les está mostrando ¿qué? Les está mostrando que la información está organizada de lo que ha ocurrido históricamente. Y yo estoy parado en el 2023, entonces yo lo que deseo es contrastar lo que venía ocurriendo con lo que está ocurriendo ahora. Eso lo puedo hacer por semana o por periodo. Hay eventos que por la acumulación de casos, por ejemplo, algunos eventos crónicos, podría ser bueno entenderlo más por periodo, pero la mayoría de los eventos es importante entenderlos por semana. Para algunos eventos puede ser que solamente lo pueda hacer bajo un análisis simple, es decir, semana a semana o periodo, o sea, un análisis transversal.
Pero hay eventos donde no puedo analizar los transversales, sino que tengo que analizar los acumulados, sobre todo los fenómenos infecciosos crónicos. Tuberculosis, por ejemplo. Tuberculosis es difícil captar con canales endémicos que yo tengo un pico de tuberculosis. Lo que yo hago es acumular en el año porque puede suceder que hay momentos de mayor búsqueda. Entonces es más recomendable para los eventos crónicos utilizar el acumulado. Además que no conozco la fecha de inicio de síntomas necesariamente, que es la forma correcta de referenciar el caso. O como pasa con leishmaniasis, donde es muy difícil determinar esa fecha exacta de inicio de síntomas también. ¿Cuántos años? Se estima que se debe hacer esos canales endémicos con series de 4 a 7 años. ¿Por qué no menos de 4? Porque ya no funcionan bien los métodos que utilizamos. ¿Por qué no más de 7? Porque no tengo seguridad en la forma o en que se administran o se modificaron los datos. Generalmente las series cortas suelen tener más constancia de qué ha sucedido en los cambios, entre otros, de la definición de caso. ¿Tomo años epidémicos? Noten lo que aparece ahí, sí y no. Por ejemplo, si yo estuviera en dengue en 2019, perdón, 2019 no es buen caso, 2022, donde no había una casuística importante, es importante no utilizar los años epidémicos, pero igual incluya los años epidémicos. O sea, yo puedo tener los dos métodos, no es algo que me vaya a tomar mucho tiempo. En cambio, si yo estoy en un año epidémico, sería mejor tener el histórico de los epidémicos o tener combinados los epidémicos con los no epidémicos o tener solamente los no epidémicos. En ese variopinto es importante tener referencias. O sea, puedo utilizar todos. O sea, no tengo que casarme con los que tengo que expresar por cuál me decidí finalmente para presentar los datos. Como ya lo mencioné, para los eventos que son más propicios son para los eventos agudos, incluso para aquellos que son consecuencias de eventos crónicos, como puede suceder con las crisis asmáticas, como puede suceder con los intentos de suicidio, como puede suceder con los infartos. Y para los crónicos, realmente, y especialmente para los infecciosos, como ya lo mencioné, acumulan. Estamos acostumbrados que los canales endémicos parece que no se pudieran salir de los datos totales. ¿Sí? Es decir, solamente lo utilizo para analizar Colombia, para analizar Antioquia. No, yo también puedo hacer análisis por subgrupos. Entonces, yo puedo analizar por unidades geográficas más pequeñas, municipios, por ejemplo. Puedo diferenciar zona urbana de zona rural. Puedo diferenciar por grupos de edad porque eso es importantísimo. Si yo no estoy monitorizando con canales, grupos de edad para eventos de una frecuencia importante, pues puedo estar errando, ¿no? O por gravedad, dengue leve, dengue como consulta y aló, creo que se me fue el sonido un segundo, infección respiratoria aguda en UCI. Yo lo puedo hacer perfectamente. Entonces, me voy a un método en particular. Entonces, yo tengo la serie y estoy ubicado en el periodo 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar los datos históricos, en este caso lo que ocurrió entre 2017 y 2022, y a eso le voy a establecer puntos de corte. Entonces, el punto de corte pueden ser percentiles, como puede ser la media geométrica y los límites inferior y superior del intervalo de confianza al 95%. El primer método, que utiliza percentiles, yo lo he rebautizado, pero realmente es para más facilidad porque no me gusta el nombre percentilización. Es muy común porque en los cursos de MOPC suelen enseñar mucho este método. Entonces yo lo llamo el método MOPC, que es un método para entrenamiento en control de enfermedades transmisibles desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. O utilizamos el método de Borman, quizá uno de los epidemiólogos más ilustres que dedicó su vida al análisis de los datos de la vigilancia, un epidemiólogo argentino que falleció hace muy pocos años, que desarrolló el programa de entrenamiento en parte en epidemiología de campo y un programa fabuloso que todavía tiene los libros disponibles en internet que se llama Vigía, ¿sí? Que es una serie de libros muy buenos para entrenar en vigilancia. Entonces utiliza la media geométrica y la media geométrica la utiliza porque funciona muy bien con pocos datos, funciona muy bien cuando tengo valores extremos positivos, cuando tengo ceros no funciona tan bien, porque recuerden que la media geométrica es el promedio de los logaritmos de cada uno de los valores. Entonces el cero, si yo tuviera ceros tengo una complicación, eso lo soluciono sumándole un 1. Yo les recuerdo eso a la próxima sesión,
porque pues aquí solamente estoy enumerando. Entonces, este es un ejemplo de un canal endémico, en este caso el canal endémico de dengue, que está utilizando el método de Bortman. Este es el que publicamos semana a semana en el boletín epidemiológico semanal. Pero yo también podría utilizar en el que me desgasté ya hace un par de sesiones hablándoles del método MMWR. Este método MMWR lo puede llevar a un índice endémico secuencial, que me esté contando semana a semana cómo sería lo esperado de ese índice endémico, de lo observado entre lo esperado. ¿Usted lo recuerda? Ese método sí es propio de la casa, no está escrito en ninguna parte, está escrito en algunas publicaciones que hemos hecho y en general en muchos de nuestros boletines e informes de evento lo publicamos. Este es método completamente de la casa. Entonces lo que hace es que asumiendo que yo tengo un mayor número de observaciones, yo puedo de alguna manera determinar mejor cuál es el nivel esperado de los casos, que fue lo que vimos en el método MMWR. Entonces con eso yo puedo construir un gráfico, generalmente tiene una forma de guitarra, ¿sí? Una forma de maja para el que vea otra cosa allí, y me permite de alguna manera cómo oscila la razón entre lo observado y lo esperado. Hay momentos donde hay un margen de error mayor en la medición, hay momentos donde el margen de error es más pequeño. Entonces, finalmente lo que me dice, hay momentos en que una pequeña discrepancia entre lo observado y lo esperado ya me representa un comportamiento inusual. Como les digo, este es un método desarrollado completamente de la casa. Y el último método es el acumulado. Yo generalmente le llamo a ese el método de la lechera, de la fábula o la parábola de la lechera. No sé si ustedes la recuerdan. La niña o la señorita que tenía una vaquita y entonces la ordeñó, llevaba su ánfora o su botella llena de leche. E iba pensando, con esta leche que me vale tanto, yo voy a poder comprar un pollo. El pollo me va a dar pollitos, es decir, voy a acumular más ganancias. Con esos pollitos voy a comprar unos cerditos. Entonces, cuando vengan los pollitos, cuando estén grandes. Con esos cerditos, cuando están grandes, voy a comprar unos terneros. Con esos terneros y así consecutivamente. Es decir, iba acumulando riqueza hasta que se le cayó la jarra de la cabeza. Entonces, para este caso, ese es lo que utiliza el método acumulado, es entender que el fenómeno se debe entender como un gráfico de control, ese recibe en gerencia el nombre de gráfico de gestión, donde dice, la primera semana, ¿cuántos casos llevo? 445. Pero la segunda semana, ¿cuántos casos llevaría? Pues llevo 445 más los 336, ya completo 782. Y así consecutivamente. Entonces, los umbrales lo construye sumando lo que venía esperándose. Y el observado lo va acumulando. Entonces, eso es lo que se llama, en este caso lo utilizamos mucho en leishmaniasis, un gráfico de control acumulado, un canal endémico acumulado. El canal endémico acumulado se puede utilizar tanto en el método MOPC como en el método de Borman. No se puede utilizar en el método MMWR. Yo no puedo sumar razones, yo sí puedo sumar casos. Si recuerden que el método de percentiles y el método de Borman también se puede utilizar con tasas. Si yo lo utilizo con tasas, no puedo utilizar métodos acumulados. Entonces no olvidemos esto. Bueno, me devuelvo. Si el tiempo me da, me devuelvo porque eso último es importante. Incluso a veces pasa con nuestros especialistas propios que se les olvida el alcance que pueden tener los datos. Entonces, disculpen, voy a abrir la otra plantilla que es el curso 7. En este yo no voy a ser voy a tratar de ser muy mecánico, no quedarme en detalles, y es básicamente la apreciación de cómo se hace el cálculo general o cómo se hace el método de manera general. Me disculpan si voy a ir un poco más rápido. Si usted está siguiendo instrucciones, recuerden que esto queda grabado. Usted puede después seguirlo como un tutorial y le va a ser mucho más fácil hacerlo. Entonces voy a utilizar en este caso sí los percentiles 25. Entonces yo le digo percentil.inc, abro paréntesis, selecciono la serie de datos históricos, le pongo punto y coma, escribo 0.25, que es el percentil 25. Ya aprendimos el truco de copiar sin el igual. Me voy control B, y básicamente lo que hago es poner el signo igual, le cambio la matriz, ya no va a ser 25 sino 0.5, y para el último caso ya no va a ser 0.25 sino que va a ser 0.75. Entonces ya está calculado el umbral. Si yo lo quisiera hacer rápidamente, el umbral está entre 432 y 488. Y lo que vi fue 445. Luego está dentro del umbral, está dentro de lo esperado. Es lo que primero usted debe tener claro. ¿Ahora qué voy a hacer? Es un truco pequeño, pero si no me genera un error, al 2023 lo voy a poner observado, solamente para que no me genere un error de gráfico. Y voy a arrastrar las tres fórmulas para cada uno de los 13 periodos epidemiológicos.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono las 4 celdas, lo del observado y los 3 cálculos que hice de umbral ahorita. Le digo insertar y selecciono el gráfico de líneas. Entonces, ahí estoy haciendo el gráfico de control que se ha modificado asumiendo la estacionalidad que se llama canal o corredor endémico. Noten una cosa que pasa con este gráfico y es que el observado, o sea, cuando utilizo muchas de las recomendaciones que hacen los autores, a mí no me gusta, pero si usted lo quiere hacer, hacer gráfico de áreas, a mí no me gusta, ¿sí? Porque es muy difícil de manipular en momentos. Prefiero el de líneas, es mucho más práctico de hacer. Es que si se dan cuenta, esto parecen espaguetis, ¿no? Entonces no es fácil ver qué está pasando con el valor observado. El valor observado es el azul oscurito. Entonces, lo que yo generalmente sugiero es trate de hacer un contraste. Entonces, yo hago la parábola del río. El río es el canal endémico. Ahora usted tírele piedras al río. Entonces, como va a tirar piedras, muéstrelo como puntos. Entonces, lo voy a mostrar como puntos. Entonces, le doy clic, botón derecho encima de la línea azul, botón derecho del ratón y le digo cambiar tipo de gráfico de la serie. Y donde dice observado, cambio líneas. Dentro de las líneas, escojo el gráfico de dispersión, los puntos. Entonces, si se dan cuenta, yo ya puedo tener cierto nivel de discriminación de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, me está diciendo el comportamiento, como lo habíamos visto en el gráfico de control plano, completamente, es que está todavía dentro de lo usual, incluso está disminuyendo, ¿sí? Si no me acuerdo mal, esta es una serie de intoxicaciones. Intoxicaciones, por ejemplo, es importantísimo eso que les estaba mencionando. Si yo analizo todas las intoxicaciones, se me escapa un poco la minucia. Entonces tengo que hacer análisis por tipo de intoxicaciones, por grupo químico de intoxicaciones. Y así puedo ser más efectivo. Ese es el método de MOPC, es un método muy sencillo de hacer. Es un método que tiene mucho falso positivo, ¿sí? Y es sensible. Entonces, el hecho de tener mucho falso positivo le hace perder esta especificidad. El método de Borman, ¿sí? Entonces utiliza el intervalo de confianza, entendiendo que lo expresa como la media geométrica más o menos la confianza por el error estándar. El error estándar es desviación estándar dividido entre el número de observaciones. Pero la asunción que hizo Borman es, ¿y de dónde saco la confianza? Entonces, la confianza no puede ser Z, es decir, no puede ser 1,96, sino que la confianza tiene que entender que el número de observaciones históricas que usted tiene es muy limitado. En este caso tenemos 5 observaciones. Como tiene 5 observaciones, usted dice, no utilice Z, utilice T-Student. T-Student realmente no es una constante fija, sino que varía de acuerdo al número de observaciones. Mientras que Z siempre es 1,96, T-Student sí varía. Y entonces lo que le dice el método es, dígame cuántos son sus grados de libertad. Entonces sus grados de libertad, recuerde que es n-1. Entonces los grados de libertad, si tengo 5 observaciones, son 4 grados de libertad. Entonces le dice, ¿cuál será el valor de la T-Student para ese grado de libertad? Eso es lo que vamos a aplicar ahora en la fórmula. El resto de elementos es muy sencillo de hacer. Solamente hago una observación. Para aras del ejercicio, yo voy a utilizar la desviación estándar de una vez como si fuera una desviación estándar aritmética. La variación que me va a tener eso con respecto a la desviación estándar geométrica no es mucha, porque en la transformación muy posiblemente los valores varíen en decimales. Lo mejor sería sacarle los logaritmos a todos los números, sacar el promedio, sacar la desviación para poder hacer el cálculo. Como les digo, es un proceso que es bastante complejo y al final mi ganancia es en decimales. Entonces, por practicidad, solamente explico la media geométrica, pero la desviación estándar la voy a estar calculando aritmética para hacer un poco más medianamente rápido el ejercicio. Igual los que quieran ser un poco más robustos estadísticamente pueden consultar la plantilla original que diseñó Borman en la Revista Panamericana de Salud. O pueden, dentro de 8 días, en la próxima sesión, el próximo viernes, estaremos revisando cómo se hace en Epidat de manera automática, que ahí sí toma en cuenta un poco la variación que tiene la desviación estándar cuando es geométrica. Entonces, ¿cómo es la media geométrica? La media geométrica afortunadamente tiene una fórmula directa en Excel, que es igual media.geom, abro paréntesis, selecciono mis 5 datos de la misma manera como se ha hecho hasta ahora. Ahora calculo la desviación estándar, utilizo desviación estándar muestral porque tengo pocas observaciones. Entonces selecciono igual mis 5 datos y ya tengo la desviación estándar. Entonces ahora voy a aplicar el límite, me falta solamente un ingrediente.
que es la t-student. Entonces, los grados de libertad que tengo, ya aprendimos que es n-1, son 4 observaciones. 4 grados de libertad, perdón. n-1, 5 menos 1. 5 observaciones menos 1. La t-student, entonces yo le digo distribución, distri.t, y selecciono la opción que se llama distri.tin. Y entonces él me pide, ¿cuál es la probabilidad que estoy buscando? De 0,05, es decir, una confianza del 95. ¿Y cuántos grados de libertad? Los grados de libertad son 4. Entonces, el valor que voy a utilizar es este, 2.7764 para poder calcular el intervalo de confianza. Entonces, voy con el límite superior. Igual, la media geométrica, menos, abro paréntesis, la celda donde está el t-student o lo digita, yo lo voy a digitar con 2 decimales, 278. Ay, me falta el error estándar, perdón, me faltaba el error. Ah, sí, pero lo puedo calcular ahí mismo. Entonces, por la desviación estándar dividido entre la raíz del número de observaciones, que es 5. Entonces, ustedes tienen ahí el límite inferior. Perdón, que aquí estoy calculando el límite inferior. Aquí tuve un error pequeñito en la plantilla. Entonces, nuevamente abro, solamente para detallarles un segundo la fórmula. La media menos el valor de la constante para 4 grados de libertad por el error estándar, que es la desviación estándar, que está en B9, entre la raíz de observaciones, que son 5. Y ahora hago lo mismo con el límite superior. Entonces, aprendimos que para hacer esto más rápido, copio todo después del igual, lo voy a pegar allí, le pongo el signo igual al inicio y cambio el menos por más. Es todo lo que tengo que hacer. Y con ustedes tienen el límite superior. Entonces, nuevamente, lo que yo vi eran 445, ¿cierto? Lo que vi fue 445. Y lo que yo estaba esperando era entre 59 y 662, luego está dentro de lo esperado. Para poder hacer más fácilmente el gráfico, voy a decirle control C acá y lo voy a pegar aquí, solamente para que me quede más fácil, y le voy a poner observado. Y ahora lo que voy a hacer es coger estas fórmulas, voy a quitarle decimales para que sea más bonito de ver, y lo arrastro hacia la derecha. Entonces ya tengo para poder hacer el gráfico. Entonces el gráfico, selecciono estas 3 celdas, le digo insertar, selecciono líneas. Entonces ustedes tienen el observado, que está en verde, el límite inferior y el límite superior. Para muchos en el gráfico les gustaría construir el esperado, es decir, el promedio. Lo pueden poner perfectamente, si no tienen ningún problema. Yo lo hice un poco por agilidad. Y nuevamente, el observado, para hacerle un contraste, lo que yo suelo hacer es cambiar tipo de gráfico de series y vuelvo el observado como gráfico de puntos. Y ahí ustedes tienen el observado. Entonces, este es el gráfico que se conoce, o el canal endémico que se conoce como el método de Borman. Borman es mucho más específico, ¿sí? Es más o menos sensible. Entonces, ¿cuál es mejor? Utilice los dos. Si los dos le están diciendo tiene un comportamiento inusual, hágale caso. Fíjese que el anterior le dio más comportamientos inusuales que este. Este le dijo usted como que se está moviendo siempre dentro de lo habitual, dentro de lo normal. Es el método de Borman. El siguiente es el de MMWR. El MMWR lo que dice es, voy a ampliar el tamaño de la muestra entendiendo lo que pasó el periodo anterior, el periodo siguiente y lo que me está pasando en este periodo, en el histórico, que eso lo aprendimos, lo reaprendimos la sesión pasada. Entonces lo que dice es, saque la media de esos 15 datos, pero en promedio, no es media, sino promedio, de los 15 datos históricos, aquí es lo que estoy señalando en este momento. La desviación estándar de ese rango de datos, perdón, esta es desviación estándar .m para corregir el tamaño de muestra. Ahí vuelvo y les pongo la fórmula, desviación estándar m del rango de datos. Luego el coeficiente de variación es el resultado de dividir la desviación estándar entre la media. Y calcule
el intervalo de confianza para el umbral. Entonces, el intervalo de confianza para el umbral, ¿cómo es? Lo aprendimos la sesión pasada, 1 más 1, más o menos, 1,96 por el coeficiente de variación. Entonces, lo vamos a calcular. Igual 1 menos, abro paréntesis, 1,96 por el coeficiente de variación. Entonces ahí tengo el límite inferior y el límite superior copio después del igual y cambio, le pongo el signo igual y cambio el menos por más. Ahí está el umbral. Ahora voy a calcular el observado, es decir, 2023, entre el esperado, que es la media. El observado, que es lo que ocurrió en 2023 en el periodo que estoy analizando, en la semana que estoy analizando, entre el esperado. Entonces me da 0,97. El rango de lo esperado estaba entre 0,19 y 0,97. Yo lo que estoy viendo es un valor dentro de lo esperado, entre 0,19 y 1,80. Y me dio 0,97. Disculpe, me borro aquí mis rayones para hacer este último. Voy a poner aquí la razón ideal. Voy a poner la razón ideal. Recuerden que la razón ideal es 1, ¿no? O sea, que lo observado y lo esperado sean iguales. Entonces, ahora lo que voy a hacer es arrastrar estas fórmulas. Espero que el 1 no se me convierta en serie. Para poder hacer el cálculo, efectivamente se me convirtió en serie. Disculpen un momentico. Me lo tomo de otra forma. Le voy a quitar decimales para que sea más fácil de ver. No tantos, voy a dejarle 2 decimales. Y ahora lo que voy a dibujar es entre el límite inferior y la razón ideal. Por aquello de que a muchos les gusta poner el punto intermedio. De hecho, ahorita voy a mostrar un gráfico que es importantísimo en ese sentido. Entonces, selecciono el gráfico de líneas. Y aquí ustedes tienen el comportamiento. Entonces, lo observado y lo esperado, al igual que nos pasó con Forman, siempre estuvo dentro de lo ideal. Noten que lo que me muestra el gráfico es donde hay un margen de error mayor, donde la incertidumbre es un poquito mayor. Entonces, lo que hago habitualmente es que pongo en puntos esto. Entonces, agregar, cambiar tipo de gráfico de series y este lo convierto, lo observado y lo esperado lo voy a convertir en puntos. Alguno que sea un poquito más cacharrero, más curioso, podría llevar perfectamente hasta un gráfico completo de límites históricos, ¿cierto? Y mostrar el comportamiento semana a semana. Esa sería la forma más correcta de presentarlo, ¿sí? Solo que un poco en la dinámica de poder visualizar el dato, este nos funciona. La forma del gráfico no varía mucho, que tiende a ser, como les digo, una forma de guitarra, una forma de pinza, una forma de maja desnuda, como usted la quiera ver. Entonces, ese es el método de MMWR. Yo lo llamaría ya método INS porque este es completamente diseñado aquí en el instituto. Bueno, no voy a explicarles hoy el acumulado para no atiborrarlos, solamente quiero cerrar con algunos elementos adicionales que estaban en la presentación. Disculpen, aquí me devuelvo. Y es esto, no olvidemos esto, para terminar, perdón. Esto no es solo para datos totales. Yo tengo que hacerlo por departamento, por provincia, por estado, por municipio, por grupos de edad, por gravedad. Yo debo hacer gráficos para casos confirmados y para casos no confirmados. De hecho, los confirmados los puedo ajustar con los métodos que vamos a ver dentro de 8 días. Aproximaciones. No son ya la realidad, pero eso me permite de alguna manera monitorizar mejor. Yo debo entender que hay momentos endémicos y momentos más que epidémicos, hiperendémicos, por los ciclos irregulares que tienen los eventos. ¿Cuál es el mejor? Ninguno. Ninguno de los canales es mejor. De hecho, pueden haber variaciones de todos estos métodos, ¿no? Alguien puede decirme por qué percentil 50 y 75 y 25 y no percentil 30 y 60. Utilice lo que usted considere. Eso es parte de lo que se le pide a la inteligencia epidemiológica. Alguien dice, voy a utilizar media armónica. Utilice media armónica, no tiene ningún problema. Innove. Trate de encontrar esos patrones que le van a dar más herramientas de inteligencia epidemiológica. Finalmente me quise volver a detener en este gráfico porque este gráfico tiene una cosa curiosa que se inventaron mis especialistas en el instituto. Supongo que esto fue Angélica o Diana, no sé en qué momento se inventaron esto, pero me parece muy útil. Esta es una combinación de los dos gráficos. Ustedes ven que este gráfico tiene inicialmente
el gráfico del canal endémico al que estamos acostumbrados, pero el que es detallista de pronto se pillará que está la línea amarilla. La línea amarilla está utilizando el gráfico de control. Cuando los casos pasan la línea amarilla, que lo explicaba en su momento, se habla que está iniciando un pico respiratorio. Eso lo puedo utilizar para otras enfermedades que tienen transmisión respiratoria. Entonces, este gráfico me combina dos. Esto significa hacer inteligencia epidemiológica. Eso era básicamente lo que quería contarles sobre